pues estamos en un nuevo vídeo de DayZ, el servidor que sabéis PvE, que es en nieve. Tiene muy buena pinta. Y mirar todo lo que hemos cogido. Estamos en una comisaría. Mirar todo lo que llevamos, tú. Vamos hasta arriba de balas. La carne esta la tengo que hacer porque creo que se va a poner mala en no mucho. Pero mira lo que acabo de encontrar aquí, tú. No sé si tendré balas para esto, pero tiene una, tú. La voy a poner incluso aquí. Ha sonado por ahí un pepinazo. Me voy a bajar antes de que me vean aquí. Aunque es servidor. Me he pillado ya un virus. Creo que es el de la gripe o algo así. Pero no puedo hacer otra cosa. Aquí o mueres de frío o mueres de... O mueres porque te han matado los zombies. Ya sabéis que supuestamente... A no ser que sea una base, que no lo tengo muy claro, porque a mí el otro día me mataron en una base militar. No sé si en una base... En las bases... Joder, ya me vieron. En una base militar puede ser que sí que te den, ¿eh? Me voy a beber mi botella de agua que tengo por aquí, así no la toco. Y la vuelvo a rellenar. Dawn of Walkers se llama el servidor, ¿eh? Por si queréis echarle un vistazo. Me crucé ya con varios jugadores, son todos ingleses. Pero... la verdad se portaron bien conmigo. Cuando me mataron me volvieron a dar las cosas y tal. Porque por lo visto había sido algún tío de los que entran al juego y no respetan las reglas, ¿no? Entonces, por la verdad se cortaron bien conmigo. Me devolvieron todo, así que no me puedo quejar, ¿eh? Para no entendernos nada. Un cuaj, ¿eh? Un tío en un cuaj, ahí lo tiene. Voy a verlo, si puedo hablar con él. Y ahí va otro zombie. ¿Van persiguiéndole al del cuaj o no? Creo que se fueron detrás suyo, ¿eh? Así que bueno, tampoco nos viene nada mal. No deja entrar. El tío se estaría solo de paso por aquí, ¿no? Tengo que ir a la derecha. Mi intención es llegar... Soy bruto, tío. Mi intención es llegar a la base esa militar y luego tirar hacia arriba
sé si voy a poder saltar por aquí por los pinchos, Creo que aquí ya no. Y luego tirar hacia arriba hacia el... Hostia, qué susto me ha dado. Voy a guardar el... Hola, amigo. ¿Qué pasó? ¿Rompiste? Sorry, my English. Ok, sorry. I can speak Spanish. No worries. Ha roto el quad, tío. Ha roto el quad. Se le ha recalentado, tú. Y está con... O sea, si lleva en esa mochila se llevaría un radiador, tú. Fíjate qué mochilacas, tú. Lo malo de no saber inglés, que no puedes hacer amistad ninguna, Allí hay una base. Súper grande. Como va de carga, habrá dicho, ¿y este tío, tú? Bueno, si voy por aquí, mi intención es llegar a la base militar esta, verla y luego tirar recto, que veamos por fin el aeropuerto, ¿Veis? Eso es como lo que vimos en... No sé si lo llegué a subir en el último vídeo, es como un banco o algo así, donde llevan el dinero y tal. El otro día en una parte pude ver cómo los atracaban con helicópteros y coches y todo. Estuvo muy, muy guapo. Entonces no sé si eso es para toda la gente o solo para... O es solo para los NPC que lo hacen, no lo sé. No sé si lo es un mod que tienen puesto, no lo sé. ¿Veis? Aquello es otra base que tienen hecho. Estos bancos, estos bancos, lo que sea, lo malo es que no están marcados en el mapa, tú. Entonces, te los tienes que encontrar o ya de propio jugar. Mira, ahí hay coches. Lo suyo sería que un día pudiera tener un coche, tío. ¿Veis? Otra cosa chula es cuando se marca. ¿Qué es esto? Y tiene hasta números. Etavin Copo. ¿Y este quién es? ¿El Che Guevara o quién? ¿O Armando Cortés? Un coche de estos, tío, en un futuro. Esto lo que pasa es que esto ya tiene que ser que... ¿Qué había ahí dentro? Soplete. No me cabe, tío, pero tampoco sabría qué utilidad darle ahora un soplete. Caja de bombillas igual que eso. Encuentras muchas, pero tampoco sabría qué utilidad darle. Sin tener ahora... Sin tener coche ni nada. Creo que voy a hacer una pequeña lumbre. Un cinturón. Exactamente el cinturón. Bueno, sería ahí donde la riñonera. Vamos a hacer una pequeña fogatilla y vamos a asar la carne esa que teníamos. Una sierra, tú. ¿Yo tenía sierra o no? Sí. Vale, no lo voy a coger entonces.
poner un poquito de... ¿Sabéis cómo se hace el fuego, no? Yo lo he hecho un par de veces, a ver si ahora me sale a la primera. A ver, esto lo cogería. Y ahora tendría que coger palos. Palos que puedo encontrar, por ejemplo, aquí. Vale. Coger. Cogería ese palo, por ejemplo. Me vengo aquí. Lo rompo o lo divido. Lo pongo ahí. Y ahora tendría que ir a por otro palo para hacer... Porque no tengo mechero, ¿no? Sería ya... Sería ya... No, no tengo mechero. Tendría que ir a por otro palo para hacer mechero. Para hacerme un mechero, al final de nada te vale tener todos los objetos que te hacen falta para hacer la hoguera si no tienes el mechero, ¿sabes? Entonces ya con este me vengo. Esto lo partiría, creo. Dividir. Complicado, ¿eh? Lo divido. Y ahora le tendría que poner esto aquí. Combinar. Fabricar kit manual de fuego. Vale, ahora tendría el kit. Esto lo podríamos meter aquí. Y el kit este me lo pongo en la mano. Y ya no te voy a hacer nada. ¿Por qué no nos deja? Nos falta algo, ¿no? Ahora, habría que meterle ahí un poco de condumio. Vamos a meterle aquí un poco de faena. Y... ¡Voilà! Ahí está. Vamos a por un poco más de... Vamos a por un poco más de combustible. Algún tronco si acaso. No, quiero cortar el árbol. ¿Cómo sería para cortar un árbol aquí? No, pero yo no quiero... Quiero coger... O no me deja, a lo mejor es con el... tronco de madera, era con esto. Cambiar. ¿Sale humo de la chimenea o no? No, no sale humo, ¿no? No tiene la animación esa. Pensé que tenía la animación. ¿Puedo poner el tronco aquí como Dios manda o no? Entero. Tendré que hacerlo leña. Fabricar tablón. Hostia, te hemos dejado el hacha allí. Hemos dejado el hacha allí, tío. La madre que parió. Tengo que ir ahora por el hacha, tú.
Ya de palo hago un... De paso hago un palo. Porque... Ah, no, aquí lo puedo poner, mira. Ahumado. Ahumado. Vale, eso... El palo es para cuando tienes la... Esto se puede poner. Eso ahí y eso ahí. Vale, voy a por el hacha. No quiero perder el hacha, tú. El hacha. Mira, ahora sí tiene la animación. Se ve que a lo mejor no era muy potente el fuego. Y por eso no tenía la animación. ¿Cómo va la carne? Aquí hay un cachito ya. Y aquí hay otro cachito. Vamos a comer un cachito de estos, a ver qué tal. Estará muy caliente quizás, ¿no? Un pedazo de carne aproximadamente a 90 grados. A lo mejor hay que dejarlo que se enfríe, ¿no? Quizás... O si nos lo dejamos dentro, digo yo que nos meterá calor. ¿Tenemos algún tipo de medicina o algo? Mira, aquí hay un cacho de carne que... Se ha puesto de otro color que esto, ¿no? ¿No lo puedo coger o qué pasa? Ahora. Vale. Hostia, tú, me estaba asfixiando de calor. Mira, se ha puesto hasta rojo. A 90 grados. 90, 80, 80. Si lo dejo un momento fuera, a lo mejor. Vamos a probar a dejarlo en el suelo. Si dejo esto en el suelo... 80 grados. ¿Cómo baja la temperatura con eso? Se supone que al dejarlo en el suelo en la nieve debería de bajar rápido. Se supone que esto rojo que está aquí alrededor es que está caliente. $80, tío, no baja, ¿eh? Es raro, pero no baja. Yo pensé que al ponerlo en la nieve sería más rápido. Vale, estamos en... ¿Cómo se llama? Stary Sobor. Aquí hay un tema militar. Y creo que de ahí vamos a ir a la otra base militar. Quizás esta la vemos. Bueno, no sé, es que si nos van a matar en la base militar igual que la otra vez. Sí, prefiero irme del tirón. Del tirón arriba, ¿eh? A ver cómo va la carne. 70 grados. Tú vas a súper despacio. De hecho vas a la misma velocidad que los otros.
60 grados. ¿A qué temperatura lo podré comer? O sea, mira, este es el que tenía de antes, o sea que ponerlo ahí fuera no supone nada, la temperatura la vi. Voy a probar a comerlo, a ver qué pasa. ¿Se ha quemado o no? Parece que no he hecho nada, ¿eh? Si me como uno de estos, o ya será mucho. Bueno, vamos a ir. Ha entrado en temperatura, así que nos vamos a ir. El virus este de la gripe o lo que sea que tiene no se le ha quitado. Dudo mucho que se le vaya a quitar estando ahí. ¿El del quad habrá arreglado el quad o no? Hay algo en el asiento. Que sí hay algo. ¿Qué cojones? ¡Eh! Pero... ¿Cómo haces si pone los dedos delante? No se le puede poner. No se puede combinar. No se puede combinar con eso. Pero es un puntazo, ¿eh? Study Sobor, 12.25. Me está bajando la comida y la bebida súper rápido, ¿eh? Puede ser que ya la infección sea muy grande. Es todo recto. El problema es que hay zombies ahí. Y no sé yo si... Es que donde quiera que vaya hay zombies. Eso es un súper, ¿eh? Cuerda necesito. Tengo 2 de cuerda, no voy a coger más, ¿eh?
Y viene, tío. Fíjate que estaba pensando que no iba a venir. Qué pesados son aquí los zombies, chaval. Qué pesaditos son aquí. Bueno, seguimos para adelante, que quiero llegar a la base. A la base no, a la bicha militar, al aeropuerto militar ese, para que lo veáis. Lo vea yo también. Porque llevo ya 4 o 5 días jugando y no he conseguido llegar. Y creo que con el constipado que lleva no vamos a ser capaces de llegar, ¿eh? Study Sobor. Creo que tenemos que tirar un poquito más recto, ¿no? Sí. Y en el pueblo ya meternos un pelín a la derecha. Aquí hay agua. ¿Este agua creéis que será buena? No lo sé, ¿eh? Tiene un color un poco especial. Pero yo qué sé. Total, de perdidos al río ya. A ver si llegamos. Vamos, vamos. Mira, fíjate, yo creo que la temperatura, desde que la hemos subido antes en el pueblo, que subió bastante. ¡Oh, no! Esto era exactamente lo que yo quería que no pasara. ¿Por qué pone que estamos mojados? Las zapatillas. Pues tenemos que beber algo de agua, ¿eh? Aunque sea poca. Porque si no, sí que no llegamos, ¿eh? Aunque sea sorbito a sorbito. Por ejemplo, así. De poco en poco. Tanto comida como bebida, ¿eh? Para evitar que se vomite. Estamos en otro pueblo. Se llama... Cagando. Se llama Cagando. El pueblo más cercano, imagino, al aeropuerto, ¿eh? Tienen megafonía ahí en los postes de la luz y todo. Este pueblo está guapo. Cabanino, es Cabanino, tú. ¿Qué es esto? Caja de proyectiles. Tengo mierda de esta para dispararle a un tanque. Lo único que no tengo son armas. Cabanino se llama el pueblo, tú.
Y hay 40.000 zombies. Ya tú. Si hubiera en farmacia, no vendría nada mal. Este pueblo tiene que tener farmacia bastante grande. Voy a beber poco, ¿eh? Ya está. A ver, estamos aquí. Ahora tengo que tirar como por aquí. Creo que hay una base de una persona. De un player, ¿eh? Hay una bandera. ¿Se había hecho la base dentro de la casa o no? Bueno, llegamos, tío. Voy a ir comiendo de poco en poco. ¿Será la base esto de aquí? Imagino, ¿no? Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Uh. Hostia, ¿qué dices? Tiene un tanque aquí en la puerta de casa, tú. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Tiene un tanque en la puerta de casa, chaval. La que bien se lo monta aquí la peña, tú. A ver, voy bien, ¿no? Vale, hacia allá, un pelín hacia este lado. La temperatura ya sí empieza a ser grave, ¿eh? Vamos a ver un poco. Y creo que estamos llegando. Buah, estamos llegando ahora vas. Al aeropuerto militar, ¿eh? A ver cómo es, ¿eh? La primera vez que llego aquí. No sé si luego se parecerá a lo que vosotros habéis visto al ser en nieve. Pero...
Qué guapo, tiene hasta edificios. Allí esos edificios de ahí, ¿qué son? Estos de aquí. Es una putada, no voy a llegar. No voy a llegar porque me estoy quedando sin comida y sin bebida. Está gastando demasiado ya por el virus que tiene, tú. Hay un coche ahí. Hay un pedazo carro negro aquí. Uy, ¿esto? ¿Y eso? Buah, ya vomito. No llegamos, ¿eh? No llegamos, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? 24 unidades, como un cargador de algo, ¿eh? Voy a tirar la malla. No llegamos, ¿eh? ¿Tiene búnkeres esto? Voy a ver esto, voy a ver esto. Voy a examinarlo todo bien antes de... Son como hangares... Esto no sé qué es. ¿Es una mochila? Suena zombie, ¿eh? He salido por aquí. Buah, esta es la pera, tú. Esta es la pera, ¿eh? Quieto. Estos son bolsas para un chaleco. Pero si no tienes chaleco... Nada. Una pala. Que debería de coger, pero que como no tengo sitio...
Yo creo que ya no, aunque no, como no sea un arma, es como la culata o el soporte de algún arma, pero no voy a coger ya a no ser que sea un arma como Dios manda tú. No me cabe nada más. Vale. Desde aquí sí se ve bien, ¿eh? Qué guapo tú. Qué guapo. Por aquí cerca sí que sería conveniente hacerse... ¿Qué hace? Sí que te saldría conveniente hacerte una base. Pues esto tiene que tener luz a barullo. Esto en un PvP tiene que ser tremendo. Más cargadores y más balas. Ya no voy a coger más porque no me caben más. Solo armas. Hay un cargador que sí que me puede venir bien. MP9. Oh, iba a decir, esa es la que tengo, ¿no? Una radio, tú. ¿Tengo pila? ¿Por qué no aparecen armas? Dios, tanto oírlo toser al final. No aparecen armas propiamente dichas, ¿eh? Mucho cargador. Pero lo que son armas como tal... Esta me va a venir bien porque creo que la mía está... No, está igual. Una mochila todo guapa. Ya está liado. Esto es lo malo, de tener que ir pasándolo uno a uno. Esto debería de haber algún sistema. Es que este tiene 66 huecos y este... Pero... Solo tiene 42. No me fastidies. No me fastidies, me tengo que quedar con la mía. Vaya puta.
Queda esto, colocar otra vez bien para que te entre todo. Uf, es un rollo. Chaleco sí, me lo voy a quedar. Esto no sé ni qué es. Esta es como la que tengo, ¿no? Tía, tú. ¿Tanto aumento tiene? ¿Qué pasa? Está rota. Estará rota, tío. Esto sí se lo puedo poner. ¿No? 63 huecos. Esta es igual que esta, ¿eh? Esta y así. Hostia, ¿dónde hay lo rojo? Mucha bala, mucho de todo, pero no hay... Chaqueta impermeable, aislamiento alto. Armas no hay, ¿eh? Aislamiento medio. Aislamiento medio. Esto está llenísimo, tío, de cosas. Es que hay tantas armas. Es que podía estar llevándome de todo. De todas formas, creo que vamos a echar un vistazo rápido porque creo que vamos a... ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, chaval? Lo que pasa es que esto no tiene... ¿Eh? ¿Eso qué suena que es, tú? ¿Eso qué suena que es? Aquí en medio, ¿sabes? Y aquí en medio, ¿sabes? Remington ACDR, pero ¿qué invento es este, tú? ¿Qué estás contando?
aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay auténtico... De todo. No sé si es porque ha pasado alguien por ahí y lo ha ido tirando, si no es que las armas en el suelo. Es que esto es una barbaridad. Es que no sé ni para qué es cada cosa, tú. No tengo ni sitio ni nada, ¿eh? Pues ya no llevo ni el hacha, tío. Ven por... Y ya nada, nada, ¿eh? Con 4 me entraba. Hace falta 6. Esto es como un Tetris, ¿eh? Me acaba el agua, tú. Solo nos queda sufrir ya. El sobre de cromos de Pokémon lo tiro. Aquí en medio tira todo esto. Hay tanto cargador. Eso que hay por ahí creo que es... creo que es el virus, ¿eh? El gas ese que infecta, ¿eh? Estamos a punto de cascar. Está bajando la vida ya. Creo que vamos a ir allí, que veáis aquello vamos a terminar la partida porque no da para más, ¿eh? Está a punto de cascar. Y a Gratas incluso se le sube el... se va a meter una fabada para terminar. Esto es una locura aquí, lo que hay aquí de luz, tú.
Me extraña que aquí se pegue la gente por venir, ¿eh? Mira, cargadores aquí a barullo. Más cargadores que ya no los voy a coger porque al final... Otro visor. Unas botas. Vamos a comer la fabada, que esto resucita a un muerto y... Buah. Pues va a ser que la fabada no sienta bien, ¿eh? Fabada nada. Chaqueta de patrulla, 0.42. ¿Qué es esto? Tú, un arma. ¿Qué es esto? Qué guapa. Tiene balas. No sé si tiene balas, tío. Qué guapo, tío. ¿Y esto? Esto será lo que se ha encendido antes. A lo mejor... Hostia, tú casi me atropella. Qué casualidad, tú voy a pasar justo cuando viene el coche, tú. Eso creo que por ahí es el gas con el que muere, ¿eh? Ese gas creo que es tóxico y con eso creo que mueres. Así que nada. Vamos a ver lo que hay aquí y vamos a acabar la partida muriendo con el gas, que creo que... Os he enseñado un poquillo el mapa, la verdad es que pinta muy bien el server este, ¿eh? ¿Sabes la pena que es? Que es PvP. Que es PvE, perdón. Estamos ahora mismo aquí. Esta zona del medio donde está el aeropuerto. Aquí hay un coche. Este coche rojo es el que estaba el otro día con el helicóptero robando el dinero, tú. Y esto no sé qué será. Pueden ser los administradores, ¿eh? Estamos a punto de cascar. No hay nada, tío. No sé qué sentido tiene esto. Es que hay que subir arriba, pero no creo. Cerrado. Bueno, pues... Aquí vamos a terminar. Ahora que teníamos un loot cojonudo. Qué pena, ¿eh? Tenemos un loot guapo, tú. Y fíjate, solo estamos aquí. O sea, queda todo este aeropuerto hacia la izquierda. Hay un avión allí. Voy a verlo, solo por casual, por curiosidad. Solo por curiosidad ya el tema del avión. Pero queda muchísimo aeropuerto, ¿eh?
Airfield Beaver. La 1:41, tú. Un helicóptero. Estamos a puntísimo de morir, Pero a puntísimo. Mira cómo suena el helicóptero, tío, qué guapo. Viene por allí. Mira, 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 mira ahí. Qué guapo, tío. Ahora porque no se ve mucho, pero da una sensación, tú. ¿Dónde está la cantimplora? Pero si no he cogido la cantimplora, tío. ¿De dónde está, tú? Creo que tengo la cantimplora aquí. Pero no sé cómo cogerla. Aquí. Tiramos esto. Cogemos la cantimplora. ¿Cómo sonaba, tú? Esto no sé qué es, Para la cabeza. Y esto, un cargador. Allá ni puedo subir, tú. Si hubiera algo médico aquí. Aislamiento alto. ¿Por qué no se lo ha puesto? ¿Dónde lo ha llevado, tío? ¿Por qué está guardándose las cosas en vez de ponerse? Lo quito. Lo pongo. No me deja. ¿Y dónde se pone esto? Ya tiene hasta barba y todo, tú. Soltamos esto. Tengo aquí una grasita que te va a venir muy bien. Buah, tío, nada. No hay forma de salvarlo ya. No hay forma de salvarlo,
La vamos a cascar, pero rápido. Vamos a morir aquí en medio de toda la pista, tú. Qué pena. Porque íbamos equipados hasta arriba, tú. Murió. Bueno, pues ya está. Hemos enseñado lo que era el aeropuerto. Lo has visto que está de luz hasta arriba. Es un sitio tremendo para ir. Y para hacerse una base al lado, creo que es el mejor sitio, ¿eh? Así que si hacemos serie en este juego, este server en concreto, lo vamos a hacer por aquí alrededor. Porque es el mejor sitio, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.